Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con el ex de mi cuñada, y aún así inventé un matrimonio abierto para seguir con mi amante. Pero él se vengó de forma épica en redes sociales, con pruebas íntimas, y destruyó mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Pilar. Tengo 28 años y soy diseñadora de interiores. Conocí a Emiliano, que ahora tiene 31 años, cuando llevó el auto de su hermana a revisar a un taller donde yo coordinaba un proyecto. Es mecánico de aeronaves, pero ocasionalmente ayuda a su cuñado con la mecánica de automóviles. Nunca había sido del tipo que se enamora fácilmente, pero algo en su actitud tranquila, su mirada firme y sus manos manchadas de grasa me sacudieron por dentro de una manera para la que no estaba preparada. Fue como si hubiera salido de una fantasía de estabilidad y masculinidad contenida. Intercambiamos datos de contacto con un pretexto profesional que duró menos de 24 horas. Al día siguiente ya estábamos planeando una cena. El comienzo fue impresionante. Teníamos esa química urgente de quien quiere vivir todo rápido, sin miedo al futuro. A los 3 meses ya vivíamos juntos y 6 meses después nos casamos en una ceremonia pequeña pero intensa. Mis amigos pensaron que todo fue apresurado, pero yo sentí que finalmente había encontrado a alguien con quien podía envejecer. Emiliano era metódico, trabajador, silencioso y parecía amarme de forma silenciosa. Yo era más impulsiva, creativa, habladora y él decía que ese contraste era lo que nos hacía sentir bien. Por un tiempo realmente lo creí. Sentí que estábamos construyendo una vida sólida. Un hogar, un plan, un destino común. Pero lo cierto es que después de los 2 primeros años la llama empezó a apagarse. Lo que antes era una pasión se ha convertido en rutina. El sexo se volvió esporádico, técnico, casi burocrático. Hablamos poco, reímos menos. Emiliano siempre parecía cansado, inmerso en el trabajo, distante. Yo, por otro lado, estaba tratando de reavivar algo, pero sentía que era el único que tiraba de este barco. Cuando intentaba hablar de ello, cambiaba de tema o decía que era una fase. Pero la fase se convirtió en un mes, el mes se convirtió en un año, y me sentí sola durmiendo al lado de alguien que ya no me veía. La incompatibilidad no era solo física. Fue emotivo. Emiliano se mostró firme pero frío. Un hombre de pocas palabras y largas ausencias mentales. Yo quería viajes espontáneos, él quería silencio. Yo hablaba de arte y él respondía, genial. Y aunque intenté varias veces llenar ese vacío, comencé a aceptar la idea de que tal vez no estaba destinado a acompañarme en todo. Pero en lugar de romper o buscar terapia de pareja, hice algo de lo que hoy me avergüenzo aún más. Comencé a buscar afuera lo que sentía que faltaba en casa. Fue en ese vacío emocional que Matías reapareció en mi vida. Matías era el ex de mi cuñada Carolina, hermana de Emiliano, y siempre tuvimos una tensión extraña, casi invisible, entre nosotros. Nos conocimos en un asado familiar, incluso antes de que Emiliano y yo nos casáramos. Matías era de ese tipo de hombre que te mira como si pudiera desnudarte con sus pensamientos, pero sin ser vulgar. Pero en ese momento él estaba con Carolina y yo estaba en una vibra diferente. Después de que los dos terminaron mal, él desapareció. Y ya ni siquiera pensé en él. Hasta que unos años después nos volvimos a encontrar por casualidad en un café. Y entonces todo empezó a descarrilarse. Yo aún no lo sabía. Pero ese reencuentro sería el detonante de una serie de decisiones que destruirían mi matrimonio, mi reputación y parte de mi identidad. En ese momento lo único que quería era volver a sentirme querido. Ser visto, tocado, elogiado. Quería recordar quién era antes de convertirme en la esposa olvidada de un hombre ausente. No fue por venganza ni por malicia. Fue falta. Fue ego. Fue una estupidez. Pero también fue un intento desesperado por volver a sentir algo. Algo que no fuera ese vacío doméstico que me absorbía día tras día. Y Matías. Matías sabía exactamente cómo llenar ese tipo de vacío. El día que volví a encontrarme con Matías parecía un día como cualquier otro. Estaba tratando de disfrutar de una tarde a solas en un café cerca del centro, planeando un nuevo escenario para un cliente molesto que estaba drenando mi energía. Y fue allí, al fondo de la sala, donde vi esa sonrisa torcida y esa mirada intensa que nunca sabía ocultar su interés. Se acercó como si no tuviera ningún peso en el pasado, como si no hubiera sido el ex de mi cuñada, la hermana de mi marido. Hablamos durante media hora, quizá menos. Pero fue lo suficientemente largo para sentir que mi corazón se aceleraba de una manera que no había sentido en años. Y en el fondo lo sabía.
No era una coincidencia. A partir de ese día comenzamos a intercambiar mensajes. Primero, los inocentes, un qué gusto verte, un qué linda coincidencia. Pero pronto llegaron los emojis con segundas intenciones, los piropos disfrazados de bromas, las bromas que solo coquetean con lo prohibido. Sentí una descarga de adrenalina con cada notificación con su nombre. Fue como si Matías supiera exactamente qué decir para hacerme sentir viva. No tardó mucho en que nuestra conversación adquiriera tonos más físicos. Recordó detalles sobre mí que ni siquiera sabía que había mostrado. Yo, por mi parte, me lancé al juego como si no tuviera nada que perder. Pero lo tenía. Y yo lo sabía. Nuestro primer encuentro fue en el mismo café donde nos volvimos a encontrar. Un almuerzo rápido, en teoría. En la práctica, miradas demasiado largas, toques demasiado breves y llenos de tensión. Me agarró la muñeca mientras me despedía y el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue como una advertencia, pero no escuché. La semana siguiente, hice un plan para visitar una tienda de telas para un proyecto y lo encontré en un estacionamiento casi vacío. No hubo besos largos, ni caricias explícitas. Pero la forma en que puso su mano en mi espalda mientras hablaba fue suficiente para romper una barrera que nunca sería restaurada. Cuando subí al coche ya era cómplice de mi propia traición. Esa noche, cuando Emiliano llegó a casa después del turno de noche, fingí estar dormida. Y me sentí sucio. Mientras mi cuerpo aún vibraba por la tensión sexual que Matías provocaba en mí, mi mente se hundía en un lodo pegajoso de culpa. Quería convencerme de que no había hecho nada malo. Que no hubo besos, ni tocamientos explícitos, así que técnicamente, no había hecho trampa. Pero la verdad es que dentro de mi cabeza ya había cruzado todos los límites. Estaba engañando a mi marido con la ex de su hermana. Un escándalo a punto de estallar, y no me detuve. No quería parar. Después de ese día, Matías y yo empezamos a vernos más seguido. Primero, como por casualidad. Luego, con horarios programados y excusas construidas. La primera vez que realmente me besó fue dentro de mi propio coche, con las ventanas empañadas y el sonido de la lluvia ahogando todo. Él me tiró fuerte de la nuca y yo lo dejé. Más aún, le supliqué. La tensión que crecía entre nosotros explotó en un torbellino de deseo crudo y temerario. Tuvimos sexo allí mismo, rápido, urgente, como si el mundo se fuera a acabar. Cuando terminó, estaba temblando. De placer. Por miedo. De todo a la vez. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Estuve completamente involucrado. Matías se había convertido en mi escape, mi secreto, mi adicción. Y como cualquier adicción, empezó a apoderarse de mi rutina. Me encontré. Sonriendo para mí misma recordando sus mensajes, sus manos, la forma en que me hacía sentir deseada. Mientras Emiliano se perdía cada vez más en su rutina, yo me adentraba más en ese abismo que parecía tan dulce en la superficie, pero tan podrido en el fondo. Lo peor es que, aunque sabía que estaba equivocado, no me arrepentí. Todavía. Y quizá eso es lo que más me condena hasta el día de hoy, no haberme parado a pensar. Yo solo fui. Después de unas semanas de encuentro con Matías, la culpa empezó a tomar otra forma, ya no como dolor, sino como justificación. Me dije a mí misma que el problema no era yo, era el modelo de relación en el que estábamos estancados. Empecé a consumir contenido sobre libertad relacional, leí textos sobre amor libre y autoconocimiento, y me convencí de que no era una traidora, solo una mujer que necesitaba más de lo que el matrimonio tradicional podía ofrecer. En teoría sonaba bien. En la práctica, fue una manera de intentar racionalizar mi deseo y la excitación que Matías despertaba en mí. Necesitaba una salida que me diera paz y al mismo tiempo me diera permiso para continuar. Fue entonces cuando la idea de un matrimonio abierto empezó a formarse en mi mente. No como una solución definitiva, sino como una manera de redimirme sin tener que perder lo que tenía con Emiliano y, lo más importante, sin tener que dejar ir a Matías. Si aceptaba ya no sería traición. Sería un trato. Una nueva etapa. Podría transformar mi culpa en libertad, mi error en una propuesta de madurez. ¿Fue egoísta? Sí. Pero en mi cabeza, distorsionada por la necesidad y el deseo, parecía un camino viable. Emiliano siempre fue racional y directo. Si se lo explicara con calma y con argumentos convincentes, quizá lo entendería. Durante semanas estuve preparando el terreno. Comencé a introducir conversaciones sobre parejas modernas, artículos de revistas, podcast. Él escuchaba, siempre en silencio. A veces fruncía el ceño.
Otros simplemente negaron con la cabeza como si no quisieran discutir. Cuando me sentí lista, escribí todo lo que quería decir en un cuaderno, lo revisé 1000 veces y una noche, después de una cena al azar, me senté con él en el sofá y le solté la bomba. Hablé de la pérdida de conexión entre nosotros, de la rutina que nos desgastaba, de la posibilidad de reencontrarnos como pareja si podíamos explorar otras conexiones externas. Hablé hermosamente, como un orador de TED Talk. Y esperé. Su respuesta no fue enojo. No fue ningún escándalo. No fue nada como lo esperaba. Emiliano se quedó mirándome unos segundos y dijo, «Ya estás con otro chico, ¿no?» Se me revolvió el estómago. No preguntó con odio sino con una frialdad que cortaba más que los gritos. Lo negué. Dije que no, que era solo una idea, un intento de salvarnos. Él continuó mirándome, luego asintió lentamente y dijo, «Está bien. Probemos esto. Matrimonio abierto». Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería celebrar. En otra parte sintió un extraño escalofrío, como si algo muy malo hubiera comenzado allí. En los días siguientes, Emiliano parecía demasiado tranquilo. Él no hizo ninguna pregunta. Él no intentó averiguar si ya estaba con alguien. Simplemente seguí con mi vida. Un día me dijo que iba a salir con un amigo del trabajo. Otro, que iba a dormir a casa de un compañero. Y me di cuenta, no lo había aceptado porque entendía mi dolor. Lo había aceptado por algo que todavía no podía identificar. Era como si estuviera esperando algo. Calculador. Estudiándome. Y yo, cegado por la falsa sensación de libertad, solo quería creer que habíamos pasado página. Pero en el fondo algo me decía que ese acuerdo tenía un precio. Y que iba a cobrar. Aún con permiso en la mano, seguí viendo a Matías a escondidas. Era como si la adrenalina de la clandestinidad fuera aún más emocionante que el todo vale. Y mientras creía controlar el juego, no me di cuenta que Emiliano estaba un paso adelante, viendo en silencio cómo mi espectáculo interno se desmoronaba. Él nunca lo mencionó. Nunca he cobrado. Nunca pregunté nada. Y esa fingida calma empezó a asustarme más que cualquier pelea. Fue como si hubiera aceptado la idea solo para ver hasta dónde sería capaz de llegar. Y estaba a punto de descubrir que llegaría mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Por un tiempo realmente creí que estaba ganando. Matías me hizo sentir viva. Emiliano parecía en paz con el nuevo modelo y todo permanecía en un equilibrio ilusorio, como si la casa no estuviera a punto de incendiarse. Controlé horarios, excusas e incluso comencé a producir más en el trabajo. Me sentí empoderada, libre, moderna. Era casi ridículo lo evolucionado que creía que era, como si estuviera por encima de las reglas de las relaciones tradicionales. Mirando hacia atrás, veo cuánto de eso fue arrogancia y también negación. Había construido una fantasía donde yo era el protagonista y Emiliano era el paciente extra. Pero no era un extra. Y no tuvo paciencia. Un viernes por la noche, Emiliano salió diciendo que iba a encontrarse con un antiguo compañero de la base aérea que estaba de paso. No era inusual que él hiciera esto, por lo que no me alarmé. Pero esa noche, regresó diferente. Más tranquilo que de costumbre. Silencioso, pero con una mirada que no me miraba, sino que me atravesaba. Le pregunté cómo había ido la reunión y simplemente me respondió, bien. Luego se duchó y durmió sin siquiera tocarme. Había algo en esa frialdad que me molestaba profundamente. Yo, que vivía otra vida en secreto, no tenía derecho a exigir nada. Pero aún así, un peso extraño se apoderó de mi estómago. ¿Intuición o culpa? Quizás ambos. 2 días después, recibí una llamada telefónica con voz temblorosa y palabras arrastradas. Julieta, mi mejor amiga, llorando y diciendo que no sabía cómo decírmelo. Insistí, asombrada, hasta que me confesó, se había acostado con Emiliano ese viernes. Dijo que estaban borrachos, que fue sin intención, que eso no debía pasar. Colgué sin decir nada. Estuve sentado en el suelo de la cocina durante casi 1 hora, mirando al vacío. Yo había abierto el matrimonio. Yo había hecho trampa primero. Yo había provocado eso. Pero nada de eso disminuyó el dolor abrasador que sentí cuando lo imaginé con ella. La única persona en quien confié fuera de mi matrimonio. Fue como si me hubieran engañado 2 veces a la vez. Esa noche me enfrenté a Emiliano. Le pregunté, mirándolo a los ojos, si era cierto. Él no mintió. Ni siquiera lo dudó. Simplemente dijo, estuvo bien. Mucho mejor de lo que esperaba.
Esas palabras me cortaron como una navaja. No fue solo la confirmación del acto, fue la frialdad quirúrgica con que lo describió. Como si quisiera devolverme, con intereses, todo lo que había hecho. Añadió, tú querías esto. Solo estoy siguiendo las reglas que tú creaste. No pude responder. Me encerré en el baño y lloré hasta que me dolió la garganta. Y fue allí, en el suelo frío, donde me di cuenta de lo poco preparada que estaba para vivir lo que me había propuesto. Pasé los siguientes días fingiendo ser normal. Pero por dentro, yo era un desastre. Matías seguía enviándome mensajes queriendo vernos, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora cada toque suyo parecía incorrecto. Como si me obligara a aferrarme a algo que ya había perdido su significado. Mientras tanto, Emiliano se volvió más distante, más silencioso. Ya no me tocó más. Dormí boca arriba. Su indiferencia era peor que cualquier pelea. Y me odié a mí mismo por haber empezado todo. Pensé que podía separar el deseo del sentimiento. Pero la verdad es que abrí una puerta que no sabía cómo cerrar y Emiliano la había atravesado con placer. Fue durante este periodo que comencé a sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no controlaba nada. La situación se había vuelto en mi contra y yo no era más que un espectador de una tragedia que yo mismo había escrito. Emiliano no dijo nada, pero su silencio gritó. Su mirada era crítica. Él lo sabía todo. No solo se trata de Matías, pero sobre mí. Sobre lo débil, necesitada e intrascendente que era. Y aún así, no explotó. Él observó. Lo escribí. Estaba esperando. Y ese comportamiento me heló los huesos. Porque a diferencia de mí, Emiliano nunca reaccionó de inmediato. Era del tipo que atacaba cuando la víctima ya pensaba que estaba a salvo. Y yo todavía no tenía idea de lo que venía. Después del golpe que me di con Emiliano y Julieta, lo más lógico hubiera sido cortar todo con Matías. Pero hice lo contrario. Me sumergí aún más en ese caso. Era como si cuanto más me dolía lo que había hecho Emiliano, más necesitaba que Matías me distrajera, me validara, me anestesiara. Nuestro caso dejó de ser esporádico y se volvió constante. Los almuerzos se convirtieron en tardes enteras. Las tardes se convirtieron en noches. Algunos días ni siquiera llegaba a casa diciendo que estaba en reuniones fuera de la ciudad. Matías nunca me cobró, solo quería tenerme cerca. Y yo confundí eso con cuidado. Con amor. Con lo que fuera, menos con lo que realmente era, escapar. Mientras yo creía que controlaba el juego, Emiliano estaba moviendo piezas en el tablero que yo ni siquiera sabía que existían. Comencé a notar pequeñas cosas. Mi celular se está descargando más rápido de lo normal. Un historial de llamadas que desapareció misteriosamente. Un amigo en común que, de la nada, empezó a tratarme de forma extraña. ¿Y Emiliano? Silencioso como siempre, pero ahora con aire de alguien que ya sabía el final de la historia. Pensé que era indiferente, cuando en realidad estaba reuniendo pruebas. Recopilando detalles. Analizando cada uno de mis movimientos como quien planea un ajuste de cuentas quirúrgico. Y yo, ciego, bailé en el campo minado. Empezaron a surgir discusiones. No peleas, sino burlas pasivo-agresivas. Le decía que iba a salir con amigos, y él me decía, diviértete. Al menos uno de nosotros va. Una vez me preguntó con una sonrisa sarcástica, Matías te quiere más de lo que Carolina lo quería a él, ¿verdad? Casi me ahogo. Le pregunté de dónde sacó eso. Él simplemente se rió, se dio la espalda y dijo, solo una suposición. Emiliano no gritó. Él manipuló. Jugó con mi miedo, con mi culpa, con mi inseguridad. Fue como estar en un interrogatorio invisible. Cada día me sentía más presionada. Y menos capaces de ocultar lo que aún permanecía en secreto. Entonces llegó el momento en que me miró a los ojos y me dijo, «Estás con Matías, ¿verdad?» Dudé. Negué con la cabeza. Mentí. Dije que no. Que solo éramos amigos, que exageraba. Él no discutió. Simplemente se levantó de la mesa y se fue a dormir. Pero lo vi. Vi la mirada en los ojos de alguien que acababa de confirmar todo lo que ya sabía. Y fue en esa mirada que comprendí que la situación se había salido completamente de mi control. Hasta entonces, todavía creía que podía evitarlo todo. Que pudiera encontrar una manera de mantener vivos ambos mundos. Pero Emiliano tenía otros planes. Y lo peor,
Estaba dispuesto a ejecutarlos con la frialdad que siempre utilizaba para reparar aviones averiados. En los días siguientes comencé a recibir mensajes anónimos. Impresiones de conversaciones entre Matías y yo. Fotos de su coche aparcado delante de mi casa. Impresiones de audios que había enviado y que juraba que había borrado. Era como si alguien estuviera armando un expediente contra mí, y ese alguien no podía ser otro que Emiliano. Empecé a entrar en pánico por dentro. Por un lado, Matías decía que debíamos huir, empezar de nuevo en otro lugar, vivir nuestro amor lejos de todo. Al otro lado, Emiliano simplemente observaba, como si fuera el autor de un guión en el que yo ya estaba preparada para caer. Sentí que algo grande se acercaba. Una ola a punto de tragarme entera. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque yo había empezado el juego, ahora era Emiliano el que controlaba las reglas. Ya no era el marido pasivo, silencioso y emocionalmente ausente. Él era el albacea, el juez, el verdugo. Y yo, la traidora que creyó que se saldría con la suya. El suelo empezó a desaparecer bajo mis pies. Ya no podía dormir ni comer adecuadamente. Matías quería más de mí, pero todo en él ahora parecía frágil, pequeño, fuera de lugar. Y Emiliano. Emiliano estaba a punto de mostrar su versión de justicia. Y cuando él decidiera actuar, yo no tendría dónde esconderme. No tengo a nadie a quien culpar, excepto a mí mismo. Esa noche, Emiliano me llamó para hablar. Dijo que era importante. Su voz era tranquila, sin rastro de enojo, y eso me hizo sospechar aún más. Me senté en el sofá mientras él colocaba su teléfono celular en un trípode y ajustaba la iluminación de la habitación. Le pregunté qué estaba haciendo y simplemente respondió, «Ya lo sabrás». Antes de que pudiera insistir, salió en vivo en Instagram. No es una historia. Vivo. En cuestión de minutos, había más de 1000 personas observando. Me quedé congelado. Intenté interrumpirlo, pero me detuvo con un gesto brusco de la mano. Mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. Sabía que allí se desataría el infierno. Buenas noches a todos. Les presento a Pilar, mi esposa. La mujer con la que he compartido mi vida durante 6 años. O al menos, antes la compartía. Así empezó. La voz era firme y la respiración controlada. Emiliano giró su teléfono hacia mí por unos segundos y la charla explotó. La gente preguntaba qué estaba pasando y enviaba emojis de sorpresa. Y luego empezó a mostrar pruebas. Impresiones de mis conversaciones con Matías. Láminas de mensajes con corazoncitos, citas de reuniones, cumplidos íntimos. Audios míos diciendo que Emiliano era demasiado tibio para hacerme feliz. Quería desaparecer. Pero no había salida. Luego abrió una carpeta llamada Pilar MP4. Dentro, fotos. Nuestro. Mí. Desnudo. Con Matías. Imágenes que ni siquiera recuerdo haber tomado. Él no censuró. Lo mostró todo. Deslizó tranquilamente su dedo por la pantalla, comentando cada impresión con un tono frío de narrador. Era como si estuviera describiendo un manual de motores. Metódico. Lúcido. Cruel. Esto fue 2 días después de nuestro aniversario de bodas, dijo. Aquí, ella dijo que me amaba, y fue directo a la casa del chico. La audiencia creció, 2000, 3000, 5000. Fue como un linchamiento en una plaza pública. Y yo, atado emocionalmente, sin poder escapar. Intenté interrumpir. Traté de explicarme. Pero cada uno de mis intentos fue ahogado por el sonido de la siguiente revelación. Emiliano me miró y dijo, «¿Querías un matrimonio abierto? Pues bien. Ahora todos pueden ver lo abierto que eres». La burla en su voz fue el golpe final. Empecé a llorar. Desesperado. La respiración estaba fallando. Me acurruqué en el sofá como un niño castigado, pero el teléfono permaneció firmemente apuntándome. La gente estaba comentando. Algunos se rieron. Otros dijeron que me lo merecía. Alguien dijo, ¿estás llorando? Ve a llorar más. Fue allí, en ese momento, que comprendí lo que era ser destruido en público. Y lo peor es que aún no había terminado. Pilar, estás oficialmente sola. Nuestro matrimonio se acabó. Y te has convertido en una celebridad por las razones equivocadas. Luego finalizó el directo, arrojó su móvil al sofá y salió de casa sin mirar atrás. Ni una última palabra, ni una última mirada. Solo el sonido de la puerta cerrándose. Violentamente.
Me quedé allí, inmóvil. Llanto. Enorme. El mundo daba vueltas y yo no podía moverme. Recibí llamadas, mensajes, amenazas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, pasé de ser una mujer más a convertirme en la esposa infiel de la que más se habla en el día. Emiliano consiguió lo que quería. Destruyó mi imagen. Y se aseguró de que el mundo lo viera. Durante los siguientes días no pude levantarme de la cama. No dormí. Yo no comí, la vergüenza era tan grande que pensé en huir, desaparecer, cambiar de nombre. Mis padres me llamaron en pánico. Mis clientes comenzaron a cancelar contratos. Personas que ni siquiera conocía me enviaban mensajes de odio. Fui cancelado, humillado y crucificado en tiempo real. Y por mucho que él cruzara la línea, yo sabía que era yo quien encendía la mecha. Emiliano no gritó, no rompió nada. Simplemente dejó que el mundo viera quién era yo realmente, o al menos, en quien me había convertido. Y la caída fue tan alta que todavía estoy tratando de entender cómo sobreviví. En los días siguientes al concierto, mi vida se convirtió en un campo de batalla silencioso. Perdí 3 contratos importantes en menos de una semana. Una clienta de muchos años dijo que no podía mantener su nombre asociado con el escándalo. Otro me bloqueó sin dar ninguna explicación. Los rumores se extendieron por los grupos de arquitectura y diseño de la ciudad, y mi nombre se convirtió en una broma en los mensajes de voz compartidos entre colegas. Mi madre me llamó llorando y me dijo que unos vecinos se le acercaban en el mercado. Mi padre me colgó. Mi hermana me envió un breve mensaje: «Felicidades, te has superado». ¿Y yo? Yo solo lloré. Caminar por la calle se convirtió en un ejercicio de paranoia. Cada mirada parecía un juicio. Cada risa lejana, una burla. Me encerré en la casa. Comencé a ignorar mi teléfono celular. Él no respondió al timbre. Mis redes estaban en silencio, pero las capturas de pantalla de la transmisión en vivo circulaban en grupos, foros y hasta en WhatsApp con desconocidos. La gente me insultaba en los comentarios de publicaciones antiguas. Recibí un mensaje de un número extraño que decía: «Te merecías algo peor». Tenía mucho miedo de salir. Yo, que antes me creía tan moderno, tan por encima del juicio de los demás, ahora vivía con miedo incluso de existir. Matías, como era de esperar, desapareció. Al principio intentó llamarme para decirme que me apoyaba, que todo eso no era justo. Pero poco después desapareció. Cuando le envié un mensaje, me respondió con frialdad: «Mejor nos tomamos un descanso. Esto es demasiado grande». Y eso fue todo. El hombre que dijo que quería huir conmigo abandonó el barco ante la primera señal de tormenta. Estaba solo. Completamente. Sin amigos, sin familia, sin amante, sin marido. Yaciendo en el fondo del pozo que yo mismo cavé con mis uñas. La soledad, una vez buscada como forma de libertad, ahora me aplastaba con el peso de 1000 juicios. Entré en un estado que, honestamente, ni siquiera sé si puedo llamar simplemente tristeza. Fue más que eso. Era depresión. Me desperté sin saber qué día era. Pasé horas mirando al techo, sin pensar en nada. Vivía de café y galletas viejas. Perdí peso. Mi cara perdió su brillo. Mi cabello se cayó a mechones. Pero nada dolió tanto como la ausencia de Emiliano. Incluso después de todo, todavía quería hablar con él. Explícamelo. Para decir que lo siento. Que tenía razón en todo. Pero él nunca respondió. Sin conexión. No hay mensaje. Solo silencio. Y ese silencio, viniendo de alguien que una vez me amó, me destruyó más que cualquier insulto en línea. Empecé a reflexionar sobre todo. Intenté comprender en qué momento me perdí. Y la verdad es que fue mucho antes que Matías. Fue entonces cuando empecé a sentirme invisible, y en lugar de afrontarlo honestamente, fui a buscar el brillo en otros ojos. Yo era un cobarde. Arrogante. Orgulloso. Y tonto. Muy tonto. Me sentí superior pensando que podía hacer trampa y aún así salirme con la mía. Que pudiera reinventar mi matrimonio en mis términos, como si Emiliano fuera un espectador de mi serie. Pero no era un extra. Él fue el protagonista del dolor que causé. Y ahora, yo era solo el villano derrotado en una historia que todos vieron desarrollarse en tiempo real. Aún así intenté hablar con él. Envié un último mensaje. Un texto largo, sincero y vulnerable. Pedí perdón. Dijo que lo entendía todo. Quien lo aceptó todo.
Pero necesitaba que él supiera que, a pesar de todo, lo amaba. Esperé. Horas. Días. Ninguna respuesta. Y, en ese silencio ensordecedor, comencé a comprender que tal vez algunas decisiones no se puedan revertir. Algunos puentes, una vez quemados, se convierten en cenizas. Y Emiliano, ya se había ido al humo en mi vida. Intocable. Incapturable. ¿Y yo? Yo simplemente fui la mujer que convirtió su propia boda en un espectáculo. Y lo perdió todo. Unas semanas después del directo, cuando el escándalo ya no era trending topic, Matías reapareció. Como si nada hubiera pasado. Me envió un mensaje casual, preguntándome si estaba bien, si necesitaba hablar. Lo ignoré. Él insistió. Dijo que me extrañaba, que el tiempo había pasado y que podíamos volver a intentarlo, ahora con calma, sin presión. Me sentí mareado solo al leer eso. Desapareció cuando llegó la tormenta y quiso regresar cuando el cielo empezó a abrirse. Egoísta, cobarde, oportunista. Pero incluso con todo el enojo, algo en mí todavía quería entender. Y en contra de mi intuición, acepté reunirme con él. Solo para escuchar. Solo para resumir. Nos conocimos en un parque discreto. Llegó con la misma sonrisa de siempre, como si fuéramos una pareja de vacaciones. Durante la conversación, intentó convencerme de que lo que teníamos era especial, que Emiliano me destruyó por vanidad y que él, Matías, era el único que me entendía. Permanecí en silencio, escuchando todo. Hasta que, sin querer, dijo algo que me dio escalofríos. Esos vídeos, podríamos borrarlos todos juntos después. Me detuve. ¿Qué vídeos? Se puso visiblemente nervioso. Intentó disfrazarlo, cambiar de tema. Pero luego entendí. Él lo había grabado. Varias veces. Sin decirme nada. Y ahora, ya no era solo el traidor. Yo también fui la mujer filmada en secreto. Eso resultó en una ruptura inmediata. Me levanté, maldije, amenacé. Dijo que si se filtraba algún material, él tendría que rendir cuentas. Intentó suavizar la situación diciendo que era por nosotros, que nunca haría nada con los archivos. Pero ya había visto esta película antes. Hombres con demasiado poder sobre la privacidad de mujeres emocionalmente vulnerables. Salí llorando de rabia, de asco, conmigo misma por haber caído en esa trampa emocional. El hechizo que aún quedaba se rompió allí, sobre el césped de aquel parque. Matías fue solo otro cobarde que se aprovechó de mi debilidad. ¿Y yo? Fui cómplice de eso. Unos días después, una exnovia suya apareció en las redes sociales haciendo una denuncia pública. Vídeos íntimos grabados sin consentimiento. Tenía capturas de pantalla, audios e incluso testimonios de otras mujeres. La historia explotó. Matías se ha convertido en el nuevo villano de Internet. Perdió su trabajo, desapareció de las redes sociales y fue amenazado. Observé todo en silencio. No con mucho gusto, no exactamente. Pero con un extraño sentido de justicia. Fue como si el universo finalmente hubiera comenzado a equilibrar la balanza. Su caída no limpió lo que había hecho, pero al menos demostró que él nunca fue la víctima en nuestra historia. Fue allí donde comencé, por primera vez en mucho tiempo, a mirarme con un poco más de verdad. No con piedad, sino con crueldad. Yo no era una mujer perdida en el amor. Yo era emocionalmente codicioso. Utilicé a Matías para rellenar agujeros que yo mismo cavé. Usé a Emiliano como chivo expiatorio de mis frustraciones. Y me escondí detrás de ideas de libertad que ni siquiera entendía. El dolor me obligó a parar. Para ver. Entender que no era solo culpa, era una consecuencia. Que crecer a veces duele tanto como derrumbarse. Pero al final, una cosa lleva a la otra. Y tal vez, solo tal vez, había algo que reconstruir. De los escombros. Comencé la terapia. Lento, difícil, lleno de resistencia. Volví a trabajar en proyectos pequeños y discretos. Corté el contacto con casi todos del pasado. Y comencé a vivir en silencio, sin la arrogancia de quien cree entenderlo todo. Yo era una mujer rota, tratando de entender dónde me equivoqué. Cada noche todavía duele. Pero ahora, sentí que estaba pagando mis cuotas. Solo. Y tal vez esta soledad fue el primer paso hacia la curación. Todavía pensaba en Emiliano casi todos los días. Pero ahora, no como alguien a quien quisiera que regresara. Y sí, como el hombre que me obligó, con dolor, a mirarme al espejo. Y ver quién era realmente.
Me tomó meses escribir algo así sin llorar en el medio. Porque durante mucho tiempo lo único que sentí fue vergüenza. Enojado conmigo. De mi arrogancia. De mi ego inflado. Hoy puedo mirar todo y decir sin rodeos: yo fui el villano de mi propia historia. Hice trampa. Yo manipulé. Rompí el corazón de alguien que solo quería vivir en paz. Y fue solo después de perderlo todo, nombre, respeto, amor, estabilidad, que comencé a comprender el peso real de mis decisiones. No fue mala suerte. No fue un castigo. Fue solo una consecuencia. Confundí libertad con falta de responsabilidad. Pensé que lo merecía todo: emoción, estabilidad, validación. Y que la vida fue injusta al no darme esto en un paquete lindo y fácil. Utilicé el discurso del matrimonio abierto para justificar una traición que ya estaba en marcha. Me escondí detrás de conceptos para no afrontar el hecho. No sabía cómo lidiar con la frustración. Y cuando me sentí invisible, en lugar de hablar, de luchar, de intentarlo, huí. Huí en los brazos de otro hombre, huí en el silencio de mis disculpas, huí incluso de mí mismo. Y lo peor de todo, lo hice pensando que tenía razón. Perder a Emiliano fue como perder un espejo. Era un reflejo de la parte más madura de mí, aún con todos sus defectos. Y no importaba lo emocionalmente distante que fuera, nunca dejó de respetarme, hasta que lo pisoteé todo. A veces todavía pienso en él. Me pregunto si estás bien. La vida fue rehecha. Si piensas en mí. Pero no con deseos de reconciliación. Es más bien un lamento silencioso por haber desechado algo que tal vez aún podría salvarse. Me enseñó, con el silencio, el dolor más duro: mirar hacia adentro y no gustarte lo que ves. Pero este dolor me despertó. Me sacudió. Y me obligó a cambiar. Hoy en día vivo de forma más sencilla. Sin engañarme con narraciones grandilocuentes. Sin buscar la intensidad en cada rincón. Aprendí que la madurez, a veces, es aceptar el aburrimiento. Hablar antes de explotar. Se trata de reconocer cuando estás equivocado y detenerte. Tengo pocos amigos. Un terapeuta increíble. Algunos clientes que regresan. Me reinventé poco a poco. Y lo más importante, dejé de intentar justificarme. No soy una víctima. Ni siquiera un mártir. Solo soy una mujer que cometió un gran error. Pero, por suerte o por fuerza, logró sobrevivir a su propia caída. Y con eso, reconstruir algo más honesto consigo misma. Aprendí a perdonarme, no porque crea que lo merezco, sino porque cargar con la culpa eterna también es ego. También es una forma de no crecer. Perdonarse es admitir que dolerá, pero que puedes seguir adelante. Lo que hiciste es parte de quién eras, pero no tiene por qué definir quién serás. Emiliano nunca respondió a mi último mensaje. Nunca volví a ver a Julieta. Y Matías, bueno, se borró de mi vida como una mancha que el tiempo lavó. Yo sigo. Un paso a la vez. Con cicatrices visibles. Pero con los ojos más abiertos que nunca. Sé que nunca olvidaré todo lo que pasó. Y ni siquiera quiero. Lo llevo como huella, como recuerdo, como freno. Tal vez esto sea lo más cercano a la redención que alguien como yo puede conseguir. Un final abierto, sí. Pero por primera vez, con esperanza. Espero que un día pueda ser recordada no solo como la mujer que engañó, pero como la mujer que se cayó y, aunque estaba herida, decidió levantarse. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.